Hola, muy buenos días aquí en México, buenas tardes en España. Hoy en esta cuarta edición de nuestro podcast tenemos el gusto de contar con el profesor Manuel Agusti, como les comentaba desde España, con el tema El conflicto del fruto con la floración en el origen de la alternancia de cosechas en los frutales, el caso del aguacate. Profesor, nos da muchísimo gusto poder contar con su presencia y le pedimos si nos puede hacer una breve reseña de toda su trayectoria profesional para todos los que nos van a estar escuchando y viendo. Muy bien, pues mi nombre es Manuel Agustí. Soy profesor emérito, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Mi primera clase la di el 1 de octubre de 1975, por lo tanto tengo 50 años de actividad académica en la universidad. Me formé en el área de fisiología vegetal. Soy especialista, o mi materia es en la universidad fisiología vegetal. Soy ingeniero agrónomo, doctor ingeniero agrónomo, y por tanto siempre he querido enfocar mis estudios de fisiología vegetal en el cultivo de las especies frutícolas. He trabajado mayoritariamente en cítricos, aunque también he tenido extensiones hacia algunas especies frutícolas que se cultivan en el área de influencia de la Universidad Politécnica, como son el níspero japonés, el kaki, y últimamente, en los últimos 15, 20 años, en el aguacate, que si no lo saben está en expansión en España y concretamente en la cuenca mediterránea, donde está localizada la ciudad de Valencia y por tanto mi universidad. He ocupado muchos cargos, he sido jefe de estudios de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de esta universidad, fundé el Instituto Agroforestal Mediterráneo, que se dedica al cultivo, a la producción y a la protección vegetal de las especies hortícolas y frutícolas que se cultivan en el área de influencia de la universidad. Lo fundé en el año 2006 y fui el director hasta que me jubilé en el 2020 y pasé en ese momento a ser profesor emérito. Tengo, no sé exactamente, pero creo que son 120 no sé cuántas artículos en revistas SCI, es decir, indexadas en el Journal Citation Reports. He escrito varios libros, entre los que quiero destacar pues, la aplicación de fitorreguladores en citricultura, citricultura, que lleva 3 ediciones, fruticultura, que lleva 3 ediciones, y últimamente un libro titulado Fisiología de los cítricos. Estoy en posesión de diferentes premios, del que quiero destacar el de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas por mi aportación a la fisiología de los cítricos, y algunos títulos italianos por mi contribución en las universidades de Italia a la internacionalización de alguna de ellas. Y no sé, aquí estoy para que ustedes me pregunten, para que ustedes me examinen de lo que quieran. No, al contrario, se puede ver que va a ser un placer escuchar la información que nos va a ir haciendo favor de compartirnos. Y empezando ya con ella, hablar sobre las alternancias en la producción de las especies es siempre algo que genera mucha inquietud entre los productores y entre el mismo gremio de los agrónomos por el hecho de ver cómo es que se va presentando esta alternancia, si cualquiera de las especies frutales está susceptible a ella o si hay algunas que tienen más... pues más susceptibilidad a padecerlas, a sufrirlas, a vivenciarlas. No sé, en este sentido, doctor, ¿cómo funciona esto del fenómeno de la alternancia en las especies frutales? Bueno, pues el fenómeno de la alternancia se
se la conoce como alternancia de cosechas. Pero yo no sé si no sería más apropiado hablar de alternancia de floración, porque realmente lo que alterna es la floración. Bueno, en general, todas las especies frutícolas están sujetas a este proceso. Pero sí es verdad que hay ciertas especies que tienen una mayor tendencia a presentar este fenómeno. La razón de esa mayor tendencia es múltiple. En primer lugar, algunas en su cultivo llevan implícito el raleo de gran cantidad de frutos. No sé cómo llamar en este ámbito al melocotonero. ¿Cómo lo llaman ustedes? El durazno. Bueno, pues esa especie, ustedes saben perfectamente, para obtener frutos de calidad es necesario eliminar algo así como el 70% de los frutos. Yo tengo experimentos de una tesis doctoral que dirigí a un alumno argentino y en el que demostramos que el durazno es igual de alternante que cualquier otra especie. Todo consistía en no ralear frutos. En el momento que dejas los frutos en el árbol, al año siguiente la floración desciende. Eso lo hicimos durante 5 años consecutivos, poniendo 3 intensidades de fructificación y los números eran clarísimos. Hay referencias bibliográficas múltiples de que también lo son los manzanos, los frutales de pepita. Lo es el mango, lo es el olivo, lo son los cítricos y lo son, o lo es, el aguacate. De modo que la alternancia de cosechas es un fenómeno que se da en la práctica totalidad de las especies frutícolas, pero con mayor intensidad en unas que en otras, bien porque el propio cultivo hace que muchos de los frutos se eliminen para obtener frutos de calidad, o bien porque la misma especie posee un proceso de abscisión masiva que hace que el número de frutos que se tengan en el árbol pues sea inferior a otras especies. Y profesor, ¿qué nos puede platicar acerca del papel que tiene el fruto en este proceso del que estamos hablando y los aspectos que usted considera más importantes en cuanto a lo fisiológico y los procesos moleculares? Bueno, la pregunta es muy procedente porque si acabo de decir que de acuerdo con el número de frutos que se mantengan en el árbol, depende de ello la intensidad de la alternancia, pues es porque el fruto algo tiene que decir en este asunto. Y el título de esta conversación es el conflicto del fruto con la floración. Bien, el fenómeno, el proceso es complicado, bastante complicado. Y precisamente por eso muy atractivo para estudiar. Lo que sabemos hoy en día lo hemos deducido a partir de los cítricos. Y me cabe la satisfacción de decir que ha sido en mi laboratorio con mi grupo de trabajo. ¿Qué hemos encontrado? Pues hemos sido capaces de conectar bien la presencia del fruto con todo aquello que tiene que ocurrir en una hoja para que le mande una señal a la yema y le diga que tiene que ser flor. Eso lo hemos estudiado bien, lo conocemos bien y a modo de resumen, el fruto manda una señal a la hoja. Esa señal provoca que el represor del gen inductor de la floración, que el gen represor se exprese. Cuando ese gen represor se expresa, en el argot de biología molecular, ese gen se le conoce como FLC. Pero en el caso de los cítricos nosotros le asignamos, porque así es, el nombre de Matchbox 19. Cuando ese gen se expresa,
por la señal que recibe del fruto, como es un represor, impide que el gen inductor, que es el FT, no se exprese. Y si el gen FT no se expresa, no sintetiza la proteína FT, no se la manda a la yema y por lo tanto la yema no se entera de que tiene que florecer. Eso lo sabemos bien y lo sabemos con precisión y sabemos cómo pasa. Pero hay una pregunta que queda por aclarar. ¿Cuál es la señal que le manda el fruto a la hoja? Pues verán, dado que cuando se trata una especie frutícola con giberelina, en la época de inducción floral, somos capaces de reducir la floración, nosotros pensamos que la señal que le mandaba el fruto a la hoja podrían ser las giberelinas. Teníamos otra razón también poderosa, y es que en una tesis doctoral dirigida por mí a la profesora Juliana Gambetta de la Universidad de Montevideo, ella descubrió que para que el fruto cambiara de color era necesario que se vaciara el pericarpio, se vaciara de giberelina, es decir, que el flavedo se vaciara de giberelina. Vaciarse de giberelinas, identificamos la presencia de estas en el pedúnculo del fruto y en el brote en el que se encontraba el fruto. Por lo tanto, había un aporte hacia, digamos, el resto de la planta de giberelinas. Esos dos descubrimientos, el hecho de que aplicando giberelina se reduzca la floración y que el fruto tenga que liberarse de giberelinas para cambiar de color, nos hizo pensar que lo que recibían las hojas por parte del fruto eran giberelinas y que eso estaba impidiendo o provocando todo el proceso de inhibición de la floración. Nos dirigimos al estudio de eso y la naturaleza nos hizo un guiño muy, muy interesante. Nos dijo que no teníamos razón y que no teníamos ni la menor idea de lo que está pasando, que eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ha ido creciendo o cerciorándose, ya que le rompen a uno las ilusiones de creer que va avanzando? No, la ilusión no, que va, nunca, la ilusión no se ha roto. Lo que hemos descartado, fíjense, hemos desmontado un dogma. No lo hemos publicado, Esto no está publicado porque lo que perseguimos no es saber quién no hace las cosas, sino quién las hace. Claro. Pero claro, cuando descubramos o avancemos más, pues en algún momento publicaremos o demostraremos que las giberelinas no son. Pero no nos hemos desilusionado, todo lo contrario. Vamos a desmontar un dogma. El dogma hasta ahora era que el fruto inhibía la floración a través del metabolismo de las giberelinas. Pues yo ya puedo decir que estamos en condiciones de decir que no, que eso no es así. A la pregunta de ¿y entonces qué es? Pues hay una contestación muy sencilla, no lo sé. Lo estamos buscando. Aún no. Exactamente, aún no. No tenemos por qué encontrarlo nosotros, lo puede encontrar cualquiera. Sí, claro. De los que estén estudiando el proceso, claro. Entonces, doctor, ¿cuáles considera que serían los aspectos fisiológicos clave que va llevando el aguacate en su proceso, probablemente de crecimiento o de ya cercano a la madurez o en todas estas etapas de su desarrollo? Bueno, en primer lugar he de decir que lo que acabo de explicar para los cítricos ha sido encontrado, digamos, de un modo similar en el aguacate. Nosotros, la primera señal o la primera publicación que hicimos sobre esto fue en el año 2011,
y creo que en el 2000, lo puedo ver, creo que en el 2019 se publicó lo mismo en el aguacate. Si me disculpan un momentito sí, y le doy adelante. el dato para quien esté interesado en el asunto, ¿no? Gracias, sí, claro. Fue publicado en el 2014 por el grupo de CIF y colaboradores en Israel. Por lo tanto, quien esté interesado, pues lo puede encontrar perfectamente. Bueno, por lo tanto, bajo ese punto de vista, el comportamiento no va a ser igual, va a ser muy similar. Y no va a ser igual porque los genes implicados, aunque tienen la misma misión, no tienen la misma secuencia en unas especies o en otras. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es determinar cuáles son los genes que rigen todo este proceso en el aguacate. Pero los resultados que nosotros avanzamos en el 2011 son la guía para poder ir por ese camino. Respecto de la pregunta de ¿y qué pasa desde que aparece una flor? Vamos a suponer que aparece la flor, que no está reprimida por el fruto, ¿no? Desde el momento que aparece la flor hasta que somos capaces de recolectar el aguacate, bueno, pues pasan varias cosas. Pero fundamentalmente, en mi opinión, pasan dos, que son las que actualmente nosotros estamos estudiando. No me voy a extender mucho en eso porque mi compañera, la profesora Carmina Rech, estará en el Congreso y va a hablar exactamente de eso. Ella va a hablar de las caídas fisiológicas. Bien, bajo mi punto de vista, aquí hay dos problemas bastante difíciles de resolver. Y un corolario que lo hace todavía más difícil. Me explico. Las dos cuestiones que son difíciles de resolver son, por una parte, el proceso de la polinización y fecundación. Esta especie tiene serias dificultades para eso. ¿Por qué? Pues porque las flores son muy pequeñitas, porque la antesis dura 2 días, porque además un día es hembra y al día siguiente es macho, y porque los vectores polinizadores no se sabe muy bien cuál puede ser el más eficaz. Las abejas, pues parece Apis mellifera, parece que es el vector, digamos, más importante. Pero, por ejemplo, en nuestras condiciones de cultivo en Valencia, se encuentran con el aguacate, se encuentra con una dificultad adicional. Florece al mismo tiempo que lo hacen los cítricos. Y las abejas se van a los cítricos, porque las flores son más grandes, porque tienen más néctar, porque son más atractivas, no lo sé, porque no soy abeja, pero van a los cítricos. Y eso pues produce un efecto adicional. Se están haciendo muchos experimentos para mejorar la polinización. Yo vengo de Perú hace 15 o 20 días. Estuve visitando unos campos de palta y en algunos campos las moscas son los agentes polinizadores más eficaces. Aquí no podemos usar moscas porque si las usáramos tendríamos que tener un cultivo de moscas que sería incompatible con casi toda la legislación vigente, porque protestaría todo el mundo, ¿no? Hemos hecho experimentos junto con compañeros de la Universidad de Palermo, en Italia, utilizando bombus. Bombus son abejorros. Y parece que mejora la polinización, pero no porque el abejorro sea el polinizador. La interpretación que damos, que es una interpretación por confirmar, sería que al poner colmenas de bombus cerca de los aguacates, nosotros las ponemos al pie de los polinizadores.
para que vaya allí el agente polinizador y se lleve el polen. Pues resulta que cuando ponemos las colmenas hay una mayor población de abejas alrededor de esos árboles. La interpretación que damos es que las abejas van allí a proteger su territorio, a defenderse de unos agentes extraños que allí no se pintan nada. Y en esa, digamos, lucha por mantener el territorio, pues aumenta el número de agentes polinizadores. Sea como sea, el caso es que la polinización es un problema serio. El otro problema es la caída fisiológica de frutos, de la que, como digo, no me voy a extender mucho porque esto se va a explicar en el Congreso, y mi respeto por el trabajo que va a presentar mi compañera pues me impide que yo aquí me expanda en esto, ¿no? Pero sí les puedo decir que esto tiene... muchos autores piensan que son dos caídas fisiológicas, la caída fisiológica inmediatamente, inmediatamente después de la polinización. La mayor parte de estos que caen, el 99%, son flores que no han sido fecundadas. Y luego hay una segunda caída fisiológica de frutos del tamaño casi de un huevo. Nosotros estamos más por la labor de que no es una segunda caída fisiológica, sino que es que la caída fisiológica se prolonga durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo. Estoy en disposición de decir que corrigiendo esa segunda caída fisiológica se puede duplicar la cosecha. La profesora Carmina Reig les explicará en el Congreso cómo, al menos cuáles son nuestros resultados. Y profesor, técnicas utilizadas para superar este problema, aparte de las que nos acaba de compartir, sobre la importancia de la especie del aguacate, sobre todo aquí nosotros en Michoacán, que es pues una de las principales especies. Sí, pues es todo. Casi. Entonces, ¿qué nos puede compartir? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué en particular? Sobre qué técnicas utilizadas o que usted conoce pueden ayudar a superar el problema. Usted nos los está compartiendo en España. Sé que debe de saber usted también aquí de México por todo lo que usted estudia. ¿Qué nos puede compartir aquí para México, para Michoacán? Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? No quiero divulgar las técnicas que va a explicar mi compañera en el Congreso, pero sí les puedo compartir las técnicas que podrían aliviar, mitigar, reducir, pónganle el verbo que quieran, excepto el de corregir. Podrían mitigar la alternancia, es decir, qué técnicas se podrían utilizar para que después de un año de cosecha la planta pudiera volver a florecer, o al menos pudiera volver a darnos una floración que fuera compatible con una cosecha, digamos, adecuada, a sabiendas de que va a ser menor, ¿no? Pero una cosecha adecuada. Miren, vuelvo a referirme o a extraer información desde los cítricos, porque es muy curioso, a mí me lo parece, que lo que nosotros durante años experimentamos en los cítricos en relación con este problema fuera casi exactamente lo mismo que los resultados de la profesora Carol Lobat en California con el aguacate. Prácticamente son idénticos. Y les voy a contar además cronológicamente cómo ocurrió esto aquí. Nosotros no, vamos a ver, el mundo citrícola ya sabía
que la brotación de verano y la brotación de otoño son determinantes en la floración de la primavera siguiente en los cítricos. Con el tiempo, y creo que fue allá por el 2008-2010, un mexicano que trabajaba con la profesora Lobat, Salazar García, pues descubrieron que la brotación de verano es absolutamente fundamental para la floración de la primavera siguiente. Hicieron diferentes experimentos consiguiendo, por una parte, promover la brotación de verano, por otra parte, anularla. Y el resultado fue que cuando promovían la floración de verano, pues al año siguiente conseguían flores. Además, conseguían panículas, la mayor parte de ellas diferenciadas. Es decir, que no tenían la yema, que no mantenían la yema apical vegetativa. Y esas determinadas, he dicho diferenciadas, determinadas, esas son las que cuajan en mayor proporción, cuajan mayor proporción de frutos. Nosotros habíamos visto lo mismo, que la brotación de verano era determinante de la floración al año siguiente en los cítricos. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, el primer experimento fue cerciorarnos de que eso era así, de que lo que se había hecho en el aguacate se podía conseguir también, era cierto en los cítricos, pero dimos un paso más. Aplicamos una técnica un tanto agresiva para provocar brotaciones de verano. Eso en los cítricos tiene dificultad, porque para promover brotaciones de verano hay que podar en primavera. Y en primavera o tienes flores o tienes frutos. Elegimos una variedad precoz de mandarinas, la variedad Nadorcot, que también se conoce en Hispanoamérica como W. Murcott, es vigorosa. Lo que hicimos fue una poda mecánica durante la primavera en floración, en plena floración, pero que respetara parte de las flores, es decir, una poda mecánica superficial. Con eso, las flores que quedaron consiguieron pasar a frutos. Y el despunte de todos los brotes provocó una brotación de verano. Esa brotación de verano se desarrolló durante todo el verano y el otoño y llegó al otoño con las hojas maduras, capaces de recibir y traducir la señal inductora de la floración. Con lo cual, en esa época teníamos brotes nuevos, maduros, con frutos maduros, que en la primavera siguiente, en esa época se indujeron a floración y en la primavera siguiente dieron flores. ¿Dieron flores suficientes como para que no hubiera diferencias de cosechas entre años? No. Pero si la alternancia era 100-40, se convirtió en 170. Y en los experimentos nuestros de 5 años conseguimos aumentar la producción media de los 5 años en un 25%. A partir de ahí, cuando ya, digamos, nos habíamos demostrado a nosotros mismos y a todos, la publicación está, también se puede tener acceso a ella, no hay ningún problema. En los cítricos está. Cuando conseguimos demostrar esto en los cítricos, pues nos hemos pasado al aguacate. El aguacate es más complicado, porque si además de polinizar poco, de cuajar poco, voy yo y le quito la mitad de las panículas, pues mal asunto. Es decir, lo que estamos haciendo es provocar despuntes
en los brotes vegetativos y en los brotes vegetativos que no han tenido floración, no tienen panículas, o en los brotes vegetativos que surgen de la yema apical de las panículas indeterminadas. Con esos despuntes hemos conseguido, durante la primavera, hemos conseguido una brotación adicional durante el verano. Y esas hojas llegan a la época de inducción floral con flores con una edad suficiente para ser inducidas. Y en la primavera siguiente no hemos encontrado los resultados que esperábamos. No son malos, pero no son muy buenos. Y en todo caso, tenemos que repetirlo y tenemos que hacerlo mejor, porque, en mi opinión, la solución parcial va por ese camino. En ese sentido, doctor, entonces vamos, uno de los cuidados que debíamos de tener para aplicar este estímulo vía poda es asegurarnos que nuestras ramas tienen perfectamente definida ya la flor para que no se nos regrese todo hacia un crecimiento vegetativo y perdamos ya lo avanzado. No, porque la época de despunte es en primavera. Y esos son brotes vegetativos que tienen un mes, no tienen más, un mes de edad. Cuando se despuntan, las yemas de esos brotes no están inducidas, no pueden producir flores, a no ser que estén en condiciones que no estén bajo riego, que sufran algún tipo de estrés hídrico y que puedan provocar floraciones extemporáneas. Pero no es esa la floración que se persigue, ni ese es el problema que se pretende resolver. Esas yemas no están inducidas. Esas yemas van a brotar en primavera, si yo las despunto, me van a dar brotes vegetativos. Pero fíjense en una cosa, si yo despunto un brote vegetativo en primavera, me puede dar 3 o 4 brotes a principios del verano. Y cuando eso llegue a la época de inducción floral, yo no voy a tener un brote vegetativo, voy a tener 3 o 4 por cada uno de los brotes que despunté. Y eso aumenta la probabilidad de que, al tener más yemas, de la probabilidad de que tenga más flores. Esa es la idea. De todos modos, yo, y hablando de esto, quiero hacer una reflexión. Este problema de la alternancia de cosechas y de cómo provocar la floración ni es nuevo ni está resuelto. Está bien estudiado. Empezamos a estar bien estudiados. Pero quien provoca este desequilibrio, digamos, este conflicto con la floración es el fruto. Porque le manda una señal a la hoja para que el represor se active. Y la señal no la sabemos. Si no sabemos la señal, es imposible que alguien me diga que tiene un producto milagroso que provoca la floración. En consecuencia, y como la agricultura para la parte económica del cultivo de los frutales consiste en 2 cosas: en sacar buen precio a la cosecha y en reducir los costes al mínimo, haciéndolos muy bien. No hay ninguna sustancia milagrosa que haga que una yema que está reprimida porque no ha recibido la proteína FT de la hoja vaya a florecer. No hay ninguna sustancia que lo haga. Ninguna. Y por lo tanto, las sustancias milagrosas no existen. Y como no existen, es un error aplicarlas. Y quien diga además que esto es una cuestión de tipo nutricional mineral, pues se equivoca. No es nutricional mineral. Hay una esperanza y es posible que los azúcares, que en el año de mucha cosecha, pues bajen, sobre todo en las reservas,
sean un imperativo para activar algunos de los procesos, ¿eh? Y que los azúcares pudieran estar implicados en la alternancia de cosechas, es decir, en la falta de azúcares, en la falta de flores. Pero nadie sabe meterle azúcares a una planta, ¿eh? Tampoco hay ningún producto milagroso que vayas allí, apliques azúcar y la planta diga, uy, me voy a llevar una buena dosis de azúcares. Por lo tanto, hay que cuidar eso, hay que cuidar los costes inútiles, porque no llevan a ningún sitio. Si no sabemos qué le manda el fruto a la hoja, ¿cómo vamos a aplicar algo a la hoja para que produzca flores? Ahí, por ejemplo, doctor, pensando y lo digo por parte de la costumbre que tenemos nosotros aquí en Michoacán, de no cortar el fruto hasta conseguir mejor precio, sí sería un factor negativo el seguir manteniendo el fruto en el árbol con todo esto que desencadena, porque está no solamente pues sobregastando a la planta por sostener el peso que tiene, por seguir dando a lo mejor todavía agua o nutrimentos, dependiendo de la etapa en la que se encontrara el fruto, pero el simple hecho de tenerlo ahí sí podría seguir mandando esta señal que contiene el proceso de la floración y que sí estaría directamente impactando negativamente, o sea, de forma negativa, la siguiente floración, tratando de conseguir un mejor precio, ¿no? Sí, tiene usted razón, pero hay que matizarla un poquito, la razón, hay que matizarla. Sabemos bien a partir de qué momento el fruto inhibe la floración. Eso lo sabemos muy bien. Y además, es casi una regla general en los frutales. El fruto empieza a inhibir la floración cuando alcanza su máximo tamaño y cambia de color. Bien es verdad que en el caso del palto y en el caso de los cítricos o en el caso del mango, por ejemplo, eso ocurre en otoño. De modo que cuando el fruto alcanza su máximo tamaño y empieza a cambiar de color o a madurar en el caso del palto, o a tener o a acumular mayor cantidad de materia grasa, eso ocurre cuando llegamos al otoño. Y la inducción floral en estas especies se produce por la baja temperatura, que se da en otoño. Por lo tanto, si el fruto está en otoño, pues está inhibiendo la floración. ¿Hasta qué punto, hasta qué momento el fruto inhibe esa floración? Pues eso la regla general es hasta que el fruto alcanza su máximo tamaño. Hasta ese momento, su influencia sobre la floración no es muy potente. Pero a partir del momento en que alcanza el máximo tamaño, la floración decae seriamente. Y cuanto más tiempo está el fruto en el árbol, pues mayor es el efecto, como usted decía. Pero claro, hay que matizar qué hacemos con el palto. ¿Lo recolectamos antes de que tenga la materia seca grasa adecuada? Eso no puede ser. Y como hay que esperar, pues uno espera hasta el momento clave y resulta que ya casi estoy en la época de inducción floral, si es que no estoy. Y ya tengo el efecto negativo. Pero en aquellas zonas en las que se pudiera recolectar pronto, pues hay que anticipar la recolección lo máximo que se pueda. Y en todo caso, pues al menos descargar de una parte de los frutos al árbol, para que haya menos hojas, digamos, afectadas por la presencia del fruto en la época de inducción floral. ¿Sí? ¿Tiene alguna otra idea que pudiese compartirnos, que pudiera ayudarnos a mitigar este proceso de alternancia? ¿Alguna pista extra? ¿Algún tip? Exacto. Me tengo algunos, pero no son más que ilusiones hasta este momento. ¿Eh? Eh, Es que, a ver, lo que tenemos que saber
es la señal. ¿Cuál es la señal? Ese es el objetivo prioritario. Lo demás, pues son técnicas de cultivo que pueden, digamos, disimular un poco este efecto. En algunas especies, el estrés hídrico moderado puede provocar, cuando se rompe el estrés, la brotación con flores. Pero tampoco ¿podría ser esto una técnica agronómica? Podría serlo, pero si entre medias del estrés llueve, pues se acabó el experimento, ¿eh? ¿Podríamos utilizarlo y esperar a que esto ocurra? Sí, pero no sabemos sí sabemos más o menos la intensidad del estrés, ¿eh? Aunque sea variable con las especies, pero sí lo sabemos, más o menos. Lo que no se sabe es el tiempo al que tenemos que someter la planta a dicho estrés para que cuando lo rompamos brote y florezca. Y eso seguro que es variable. Con las especies, si me apuran con las variedades dentro de las especies, con el tipo de suelo y con la zona de cultivo, lo cual pone muchas dificultades, ¿no? Pero esa es otra forma de provocar la floración. Okay. Pues entonces nos dicen que una presentación extraordinaria se da cuando nos quedan más preguntas por resolver que respuestas recibidas. Y entonces esperamos todos estos estudios que todavía tiene en puerta, estas investigaciones que sin duda nos van a ayudar muchísimo en este sistema producto aguacate, con una complejidad muy grande, porque el espacio en donde se produce aquí en Michoacán conlleva muchas zonas climáticas, con mucha variabilidad de suelos y con muchas variedades también que están en proceso de... Y entonces pues estaremos esperando sus nuevas observaciones y conocimientos, y sin duda el descubrimiento de cómo es que se lleva a cabo este mecanismo de comunicación, de restricción para poder estimular. Bueno, tengo que añadir que todo este proceso está regulado, me refiero a la acción del fruto provocando la expresión del represor. Todo eso son marcas epigenéticas que se ponen en el ADN del represor. Pero lo que hemos visto nosotros es que el que cambia es el represor, porque al inductor no le pasa nunca nada. El inductor está siempre perfecto. Al que le pasan cosas es al represor. Es decir, que el fruto activa al represor, la baja temperatura lo reprime. La baja temperatura, al reprimirlo, permite la floración porque el inductor actúa. El fruto, al marcar epigenéticamente a ese represor, lo activa. Y cuando lo activa, el EGT no puede expresarse y no hay floración. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a una idea un tanto, como diría yo, un tanto atractiva, ¿no? Y es que el proceso de la floración puede que no sea un proceso de inducción, sino que sea un proceso de represión. Es decir, que teniendo dos árboles, uno vecino del otro, uno que ha producido mucho y otro que ha producido poco, las mismas señales inductoras van a recibir si están uno al lado del otro. Sin embargo, en la primavera siguiente, uno va a florecer y el otro no. Por lo tanto, el proceso no es que no reciban la señal inductora, es que lo que ocurre es que hay una señal represora que se lo impide. Por lo tanto, nos lleva a un fenómeno de la floración que podríamos calificar como proceso represivo más que inductivo. Es una idea, si quieren, un tanto filosófico-fisiológica, pero bien atractiva. Y en todo caso, como yo voy a asistir al congreso, pues yo estaré encantado de hablar con quien quiera hablar conmigo de esto y de cualquier otra cosa. Y
no pierdan la oportunidad quienes vayan de hablar con la profesora Carmina Reig, porque ella es bastante más joven que yo y va a estar bastante más años trabajando en esto y está muy bien preparada. Aquí lo vamos a recibir con mucho gusto, profesora. A los dos. A los dos, claro. Será un placer escuchar sus ponencias en el momento del Congreso. Pues agradecemos entonces, doctor, su valiosísima participación, esto que nos ha hecho favor de compartir, este conocimiento que nos deja y estas inquietudes para poder estar muy al pendiente de los trabajos que van desarrollando y las nuevas aportaciones que nos habrán de compartir en estos próximos momentos. Para mí también ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues aquí es su casa, cuando guste la recibimos y fue una plática muy amena, muy simpática y cargada de información. Muchísimas gracias, profesor, y esperamos verlo en diciembre por acá. Diciembre. Muchas gracias.